Buenos días, iglesia, y bienvenidos a toda la gente que nos están acompañando a través de Zoom y Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal, estamos acá con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Y con el día de hoy vamos a cerrar el libro de los Hechos. Es el primer récord que tenemos sobre la historia de la iglesia cristiana. Y obviamente no termina ahí. Incluso vamos a ver de que en esta parte, a ver, ¿cuántos han estado prestando atención? ¿Quién fue la persona que escribió el libro de los Hechos? A ver, ¿quién se acuerda quién fue que lo escribió? Pablo es uno de los, en inglés se dice main characters, o sea, uno de los protagonistas, pero ¿quién realmente escribió el libro de los Hechos? Pablo escribió un montón de cartas, pero esto es un récord, esto es una biografía, es como una página de Wikipedia, básicamente. Pero ¿quién lo escribió? ¿Quién se acuerda? Lucas, boom, San Lucas. Él no era, para mucha gente se confunden, él no era uno de los discípulos de Jesús, él no era uno de los 12. Él vino a Cristo muchos años después, más o menos unos entre 15 y 20 años después. Era un amigo de Pablo. Y antes de, bueno, aún, incluso cuando él vino a Cristo, él ya practicaba, él ya era médico. En inglés se dice physician, porque en esa época no existían como los doctores del día de hoy. Pero él cuidó a Pablo cuando él estaba en la ciudad de Troas, ahí se conocieron, Pablo le predicó, ahí recibió a Cristo. Y también, como dicen, en su tiempo libre, cuando no estaba practicando como médico, cuando no estaba tratando de curar a alguien, a él le encantaba hacer historia, básicamente. Le gustaba apuntar, hacer notas, escribir libros y cosas así. Entonces él decidió, él tuvo entrevistas con gente que conocían a Jesús. Incluso, según los historiadores, hasta tuvo el privilegio de conocer a María, la mamá de Jesús. Y a través de ella escribió muchas historias de Jesús, por ejemplo, sobre su nacimiento. Y es por esa razón que cuando tú lees el libro de San Lucas, el Evangelio, según San Lucas, ves muchos detalles sobre el nacimiento de Jesús. Y después él escribió el libro de los Hechos como el parte 2, básicamente. Ok, después de que Jesús murió, resucitó y regresó al cielo, mucha gente estaba preguntando, bueno, entonces, ¿qué sucedió con este movimiento, este Jesús, sus discípulos, todo eso? ¿Perteneció, se quedó ahí, murió el movimiento como el montón de otros falsos mesías? ¿Qué pasó? Entonces, por eso escribió el libro de los Hechos. Entonces, estamos ahora en el capítulo 27, si tienen sus Biblias. Obviamente no vamos a leerlo todo, simplemente quiero darles una referencia. Esto es la parte que estamos leyendo. Solo quedan 2 capítulos más. Esto más o menos ahora es el año 60 después de Cristo. Entonces ha pasado ya más o menos 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo ya ha ido por todas partes. Porque mira, para nosotros ahora, ir por el Mediterráneo solo toma que unas horas en avión. Creo que de Jerusalén hasta Roma demora como 2 horas y media, máximo 3 horas en avión. Pero en esa época, antes de existía la tecnología y todo eso que tenemos el día de hoy, para que alguien llegue desde Jerusalén hasta Roma demoraba literalmente meses. Mucha gente no tenía la plata incluso para tomar barco, que era la ruta más directa antes de que existían los aviones. Si tú querías caminar, tomar un caballo, incluso demoraba meses. Entonces el hecho de que Pablo ha llegado desde Jerusalén solo hasta Grecia, eso ya era como no sé si en otros países en Latinoamérica lo dicen, pero en Perú dicen, creo que chambazo, ¿cómo lo dicen allá? Pablo hizo un chambazo para el Evangelio, él hizo un gran esfuerzo y gran trabajo para el Evangelio. Y es por esa razón que mucha gente les llama la atención, porque en la primera mitad del libro de los Hechos se enfoca en los discípulos, por ejemplo, Pedro y Juan. Pero más o menos después del capítulo 15 ya no se escucha más sobre Pedro o Juan o los otros discípulos. ¿Por qué? ¿Pararon de hacer su trabajo? No pararon. Pero más o menos se quedaron dentro de la comunidad judía. Y era mucho más interesante y ver el esfuerzo que estaba haciendo Pablo. Por eso Lucas pone más esfuerzo en contar la historia de Pablo, porque él estaba haciendo su trabajo más que todo con los gentiles, los fuera de la Tierra Santa, para predicarles sobre Jesús. Entonces, lo que se acuerdan de lo que pasó la vez pasada, Pablo fue arrestado, fue traído ante el rey Agripa II, el bisnieto de Herodes el Grande, el rey que había tratado de matar a Jesús de niño. Mira cómo siguió esa línea. Pero, y mira, el rey hasta admite, mira, yo estaba al punto, Pablo, de dejarte libre, porque según la ley romana tú no has hecho nada malo. No es, a este punto, en el Imperio Romano no era ilegal ser cristiano
o predicar el evangelio de Jesús. Eso vendría después. Entonces dijo, mira, si tú no hubieras dicho que tú quieres ir a Roma para ir de frente al César, que en esta época era el emperador Claudio, si no hubieras dicho eso, yo te habría dejado libre en este momento. Pero la razón por la cual, a propósito, Pablo dijo, yo tengo que ir a Roma, es porque Jesús había aparecido. ¿Quién se acuerda de esa historia? Jesús apareció a él cuando él estaba en la cárcel y le dijo, así como tú testificaste por mí en Jerusalén, ahora yo quiero que tú hagas lo mismo en Roma. Porque si el evangelio puede llegar a Roma, al centro, a la capital del imperio romano, ¡boom! E incluso después de que Pablo muera, porque ya era un anciano a este punto en su vida, muchos de los discípulos ya también eran ancianos, si el evangelio llega a Roma, van a haber más gente que escucha el evangelio y van a poder ir a otra parte del imperio. Por ejemplo, en esta época más o menos el imperio romano extendía de lo que el día de hoy es Inglaterra hasta lo que el día de hoy es Arabia Saudita. Obviamente en esa época no tenían esos nombres, pero ningún discípulo llegó hasta ahí, pero obviamente querían que el mensaje llegue. Entonces por eso estratégicamente Jesús quería que Pablo llegue, entonces él quería obedecer, pero obviamente iba a haber alguien que iba a tratar de pararlo, pueden adivinar quién. Entonces, hasta también les sugerí hace mucho tiempo esa película Pablo el Emisario. Está en YouTube gratis. Lo pueden ver gratis, creo que es de los años 90, por ahí. Y en esa película muestra esta parte de que después de que él está delante del rey Agripa, pum, se sube a un barco en Cesarea, en camino a Roma, en camino a Italia. Pero primero, no muestra esto en la película, pero la Biblia dice de que primero desde Israel, lo que el día de hoy es Israel, llegaron a la isla de Creta. Hasta el día de hoy existe, pertenece a Grecia. Pero en Creta, el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice, oye, si siguen ahora, si van en este viaje desde Creta hasta Roma, va a haber una tempestad, va a haber una tormenta. Y mucha gente, existe la posibilidad de que mucha gente van a morir en este barco. Entonces Pablo trata de advertir al capitán, al centurión que estaba de cargo de todo eso, y le dice, oye, Dios me habló y me ha dicho que no deberíamos esperar, porque si vamos ahora va a haber una tempestad y mucha gente se van a morir. Y obviamente el tipo más le mira con, oye, ¿y qué eres tú? ¿Tú eres marinero? Y dice, no, yo hago carpas. Ah, bueno, yo sí soy marinero, yo sí conozco los mares y todos me han dicho que esto es la época perfecta para irnos de viaje acá en el mar. Y Pablo está como que, ok, si tú dices. En inglés se dice, I warned you. Your funeral, como decimos. Entonces van y pueden adivinar qué sucede. Hay una tempestad muy, muy fuerte. Esto todo es el capítulo 27. Hay una tempestad y obviamente tienen mucho miedo y se dan cuenta, le hubiéramos prestado atención a Pablo. Y se quedan sin comida porque habían calculado estratégicamente la cantidad de comida que iban a necesitar en el barco para que demoraría ese viaje. Bueno, el tiempo que llegamos desde acá hasta Roma nos dura una semana. Se quedaron sin comida, se perdieron, porque incluso después de que pasó la tempestad, ya estaban descoordinados, ya no sabían dónde estaban en el medio del Mediterráneo. No sé si ustedes han visto en el Google Maps que tan grande es el Mediterráneo, es muy fácil perderte. Entonces, vamos a leer ahora, empezando en el versículo 21, estos Hechos 27, 21. O sea, la noche anterior hubo la tempestad, obviamente. Pueden imaginar, por ejemplo, han visto la película Titanic. No hubo tormenta en esa película, pero pueden ver que como se estaba hundiendo el barco, todo el mundo entró en pánico. Pero en medio de todo eso, Pablo no está asustado. Él no está entrando en pánico, no está tirando cosas por la ventana ni nada así para tratar de hacer que el barco sea un poco más liviano. Y vas a ver por qué sucede eso. Dice acá, cuando habían pasado muchos días sin comer, porque ya se les había acabado todo, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué? Porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. O sea, se va a perder como el Titanic, pero nadie muere. Y en la película el centurión que lo había ignorado le dice, ¿cómo sabes esto? Porque esta noche, o sea, la noche anterior, estuvo en mi presencia un ángel de Dios. Esto es el versículo 23. El ángel de Dios, de quién soy, mira, ahora soy identidad, y a quién yo sirvo, diciendo,
no temas, Pablo. Has de comparecer ante César. O sea, todavía es la voluntad de Dios de que tú vayas a Roma y llegas ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, originalmente, ¿se acuerdan? En Creta, Dios le había dicho, oye, si ustedes se van ahora, si ustedes tienen que esperar, pero si se van ahora, mucha gente se van a morir. Pero ahora el favor de Dios estaba tan fuerte sobre Pablo, la unción estaba sobre él, que Dios dijo, mira, tú eres, ni siquiera, esto no es un Disney Cruise. Tú estás acá como prisionero, literalmente le tenían amarrado con cadenas para que no podía escaparse. Pero mira, tú y Lucas son los únicos en este barco que me siguen, que son fieles a mí. Los demás son puros paganos. Servían a los dioses de Roma, obviamente eran romanos, y los prisioneros, otros prisioneros que también estaban en el barco venían de otras partes del Imperio Romano. Pero solo por tu causa, solo por el favor que yo tengo por ti, yo voy a salvar la vida a cada persona en este barco. En inglés se dice, just for you. Nadie se pierde. El barco sí se va a perder, pero Dios le prometió, nadie se va a morir. Entonces tengan ánimo, tranquilos. Incluso dice acá, por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente lo que se me dijo. Pero tenemos que calar en alguna isla por ahí. Entonces dice la Biblia, y también lo muestra en la película, de que finalmente se ya terminó la tempestad, pero estaban perdidos, no sabían dónde estaban. Entonces llegan de sorpresa a una isla, y obviamente el barco se rompe y todo eso, pero todos arrancan un pedazo de madera del barco, y con eso nadan a la isla. Y los locales en la isla salen, en la isla dicen, oye, ese barco, ¿qué es la palabra en español? ¿Naufragio? Naufragio, gracias. Naufragio, entonces vienen a ayudar y se enteran de que de casualidad, acuérdense, si ustedes también en casa, cuando están en casa pueden ver el Google Maps o el Google Earth, lo que sea, ellos llegaron a la isla de Malta, que hasta el día de hoy existe. Esto es un país independiente, pero es una isla muy, muy pequeña. Pero Dios hizo que, mira, estaban perdidos y podían haberse muerto, toda la gente que estaba en ese barco. Pero Dios hizo que el viento más o menos los sobre para que al menos, no llegaron a Roma, pero al menos lleguen a la isla de Malta. Y a la sorpresa del centurión y toda la gente, incluidos los prisioneros, estaban al punto de matar a los prisioneros. Porque, seguro que ahora se van a escapar. Pero el centurión, ahora sí, prestándole atención a Pablo, dice, no vamos a matar a nadie. Su Dios ha dicho de que todos vamos a sobrevivir. No le toquen a nadie. Estaban también al punto de matar a Pablo, pero lo paran. Todos vivimos, incluyendo los prisioneros, incluyendo a Pablo. Entonces llegan ahí a la playa, están todos ahí con frío porque están todos mojados, obviamente. El Mediterráneo es muy frío. Y dice la Biblia de que mientras que Pablo estaba tratando de buscar un poco de leña, unos palitos, ahí, un poco de madera para hacer un fuego, de casualidad, por accidente, recoge una serpiente también. Y muestra en la película que está ahí poniendo la leña en el fuego y se le hace un Luis Suárez y le muerde la mano así. Y toda la gente en la isla dicen, eran muy supersticiosos y dicen, este debe ser un criminal, un pecador. Porque mira cómo los dioses, porque eran paganos, los dioses dejaron que él sobreviva al mar, pero la justicia le alcanzó ahora. Ahora sí se va a morir. Sacude la serpiente de su mano, lo tira al fuego y todo el mundo está ahí como más o menos esperando, como el clock. Yo hice un poco de búsqueda en Google de qué tipo de serpiente era, y el veneno de esa serpiente era suficientemente potente para matar a 10 hombres. Entonces todos están ahí esperando junto al fuego, que están ahí tratando de calentarse, todos esperando que en cualquier momento muera Pablo. Pero esperaban y esperaban, este tipo no moría. ¿Y sabes lo que dice acá la Biblia? De que al ver que este hombre no moría, este hombre que originalmente estaban diciendo, debe ser un criminal o algo así, porque los dioses lo están castigando. Unos minutos después, ya pasa unas horas y el tipo todavía no está muerto, dice la Biblia que empezaron a traer sus enfermos a Pablo, para que ponga su mano y los sane en el nombre de Jesús. Porque se cumplió ¿Quién sabe lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 16?
en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y se sanarán. ¿Qué más dice? Tomarán veneno y no les hará daño. Obviamente Pablo no comió la serpiente, pero o sea, le mordió esa serpiente venenosa que debería haber matado a él y 9 otros hombres más, pero nada le sucedió. No importaba qué le tiraba el enemigo. Eso del naufragio, eso que los hombres querían matarlo porque era un prisionero, la serpiente, nada lo paraba. Y a ese punto el enemigo dijo, ya me rindo. De una manera o la otra, de buena gana o mala gana, Pablo iba a llegar a Roma. Incluso Pablo, mira, Dios hizo a propósito de que Pablo y toda la gente que estaban con él lleguen a la isla de Malta, porque después él tuvo la oportunidad a predicarle al gobernador de Malta. Y mucha gente en esa isla vinieron al Señor. Amén. Amén. Porque mucha gente se sanaban y wow, dijeron, esto era la voluntad de Dios. Finalmente, en el capítulo 28, bueno, eso muestra todo lo que sucedió en Malta, pero el libro de los Hechos, el capítulo 28 es el último capítulo. Finalmente, después de meses, Pablo, Lucas y todos los otros prisioneros que estaban con él llegan a la ciudad de Roma. ¿Y sabes quién los saluda? ¿Se acuerdan de que Pablo había estado escribiendo cartas? Y una de sus cartas se llama el libro de Romanos. Él había escrito eso más o menos en el año 50 después de Cristo. Entonces, 10 años después, finalmente llega a visitar y la iglesia que estaba ahí lo saludan y le dan la bienvenida. Oye, recibo tu carta. La abrazan y le dan la bienvenida. Y mientras que los otros prisioneros que estaban en el barco se van a la cárcel allá en Roma, el centurión le para a Pablo. No, tú no vas a la cárcel, tú vienes conmigo. Y a Pablo le ponen en arresto domicilio, en inglés se dice house arrest. Y está ahí en una casa y está más o menos como encadenado, pero con un soldado. Pero todavía tiene una mano libre para seguir escribiendo. Y es en esta época, ahora es el año 61 después de Cristo, cuando está bajo arresto domicilio en Roma. Ahí está también con Lucas, él se le está entrevistando, le está tratando de apuntar todos los detalles que puede. Es en esta época que tenemos la mayoría de las cartas de Pablo. Por ejemplo, el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses y el primer libro de Timoteo. Todos ellos fueron escritos en esta época. El libro de los Hechos termina con esta frase. Estos Hechos 28, desde el versículo 30. Así termina Lucas, cuando él estaba entrevistando a Pablo. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Y con eso cierra el libro de los Hechos y termina de escribir Lucas. Pero la historia realmente no termina ahí. Con eso termina Lucas. Pero lo que sucede es que después de los 2 años, Pablo aparece ante el emperador Claudio, y así como el rey Agripa mira toda la ley romana, no has hecho nada malo, incluso sobreviviste una tormenta y una serpiente. Ya, anda. Y dicen los historiadores de que Pablo llegó hasta España. Pero no dice eso la Biblia, pero sí en una de las cartas, creo que es en Gálatas, que Pablo expresa su deseo de ir a España. Y según los historiadores, y hasta el día de hoy, si tú vas a la ciudad de Valencia, en España, la gente te va a decir, sí, Pablo llegó hasta acá. Ahora, como les digo, cuando vayan a casa, buscan en el Google Maps la distancia entre Jerusalén y Valencia, España. Todo el Mediterráneo. Para nosotros, como en inglés se dice, no big deal, no es gran cosa, que es un vuelo de 3 horas, pero para alguien que no tenía esa tecnología, ves la pasión, el esfuerzo, el chambazo que hizo Pablo para traer el evangelio a todas partes del imperio que él podía, en el poco tiempo que tuvo el ministerio. Entonces él llega a España y en el año 64 toma poder el emperador Nerón. ¿Quién ha escuchado sobre Nerón? En inglés es Nero. Hasta el día de hoy, incluso los historiadores que no son cristianos dicen que era uno de los peores emperadores del Imperio Romano. Era un psicópata. En el año 64, él prende fuego a la mitad de la ciudad de Roma. Y como la gente lo reclaman, y dice, oye, ¿por qué quemaste nuestras casas y todo eso? Un montón de gente murieron. Él echó la culpa en esa época de cristianos, los cristianos. Entonces Pablo nuevamente es arrestado y traído a Roma. Esta vez cuando está frente a Nerón, Nerón hizo ilegal el cristianismo. Era ilegal ser un cristiano y era ilegal predicar el evangelio.
Y como dijo acá Lucas, él no paraba, incluso estando en la cárcel, él no paraba de predicar el Evangelio. Más o menos en el año 68 después de Cristo, Pedro y Pablo, porque Pedro llegó después a Roma, ellos dos murieron como mártires en el nombre de Jesús. Pedro fue crucificado de cabeza abajo porque él dijo que no era digno de morir de la misma forma que Jesús. Pero Pablo, siendo ciudadano romano, él tuvo el privilegio de no ser crucificado, sino decapitado. Entonces murió en 2 segundos. Pero justo antes de que él murió, él escribió su última carta. Cuando vayan a casa pueden ir el segunda carta a Timoteo. Esto es como en inglés se dice su farewell, es como su despedida. Él sabe muy bien lo que le va a hacer Nerón, sabe que está al punto de morir, entonces le está exigiendo no solo a Timoteo, pero sino a toda la iglesia decir, mira, ya pasó mi tiempo, yo he servido al Señor por más de 30 años. Pero el trabajo de predicar el Evangelio a través de toda criatura no se ha acabado. Todavía hay millones de personas fuera del imperio romano que no conocen el nombre de Jesús. Entonces yo quiero que todos ustedes sigan luchando esta buena batalla, así como yo lo luché. Sigan esta carrera que yo corrí. Ahora yo sé que la corona de gloria de Cristo Jesús